Bienvenida, Jessica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leslie. Un placer estar aquí. Súper. Si quieres, para empezar, ¿quieres contarnos un poquitico de quién es Jessica Agudelo a nivel profesional? Contarnos un poco tu carrera para que la gente sepa. Claro que sí. Yo trabajo en la parte de salud mental y de bienestar a nivel organizacional. En inglés lo diría como un well-being consultant. Entonces trabajo con muchas organizaciones, grandes, pequeñas, a nivel global, ayudándoles a desarrollar estrategias de intervención, tanto para promover la salud mental como para la promoción y prevención también de trastornos mentales o saber qué hacer cuando están en crisis. También soy terapeuta en constelaciones familiares y doy terapia individual. Eh, También organizo talleres de constelaciones. Em, y en general trabajo muchísimo en el campo comunitario, entonces ayudo también a organizaciones sin ánimo de lucro a desarrollar proyectos de intervención psicosocial, entonces desde el punto de vista de consultoría. Fascinante. Creo que es importante que la audiencia sepa que aunque el español de Jessica es perfecto, el idioma nativo, no sé si tú quieres contar un poquitico sobre tu idioma nativo para que la audiencia sepa un poquitico de ti. Claro que sí. Bueno, yo nací en Londres de padres colombianos que emigraron pues, por razones económicas en Ujú, los años más o menos 70. Y yo viví en Colombia más o menos, diría yo, 6, 7 años. ujú. Así que estudié en Colombia y por eso hablo el idioma. Pero a los 14 años regresamos al Reino Unido y pues desde eso estoy aquí. Así que en el campo, digamos, profesional, laboral, Sí. me desempeño mucho mejor en inglés. Se me facilita mucho más. Sí. Eh, También viví en Bogotá casi un año y medio y trabajé allí en la Universidad Santo Tomás Ujú. y eso también me ayudó muchísimo a desarrollar un poco más el, el idioma y a nivel profesional, además, porque obviamente todos mis estudios fueron aquí en Inglaterra. Sí, exacto. Eso es muy importante que la audiencia lo sepa porque muchas de las personas que nos escuchan son profesionales de la salud que han sido formados afuera del Reino Unido y digamos que de alguna forma están intentando aprender inglés con propósito profesional, que es el objetivo que tiene mi proyecto Latam Care. Entonces, para que lo sepan, Jessica es formada aquí en Inglaterra y claramente el poder ejercer la profesión es completamente diferente a una persona que se formó pues en el extranjero, afuera del Reino Unido. Volviendo entonces al tema de lo que haces, fascinante, trabajas en la parte social sobre todo, en bienestar y bueno, sé que tienes experiencia también en todo el tema de salud mental y creo que quiero hacerte como algunas preguntas con ese aspecto. ¿Tú sientes que tu identidad, digamos las raíces latinas que tienes, han influido en tu práctica clínica como psicóloga aquí en el Reino Unido? Claro que sí. Yo creo que al venir de una familia de migrantes, tiene un impacto muy fuerte en mi sentido de identidad y de pertenencia, y lo ha tenido muchísimo. Em, Obviamente al haber vivido en Colombia, pude conocer un poco más y desarrollar una identidad colombiana. Mi familia es colombiana, entonces es algo que no puedo rechazar porque Sí. es parte de mí, es parte como de mi DNA. Entonces es algo que tengo pues en mí, que llevo en mi sangre. Y por medio de todas mi familia, amigos, la comunidad latinoamericana, que ha sido de gran apoyo para mi familia. Entonces, claro que influye muchísimo. Y obviamente al estudiar en Londres, que es una ciudad tan diversa, tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones cuando me estaba formando y adquiriendo más experiencia, trabajando en organizaciones que eran muy diversas, conociendo gente de muchas culturas, Sí. colegas, y de esa manera comenzar a reconocer
aspectos de diversidad, equidad e inclusión que tal vez no, bueno, cuando me comencé a formar, no hablábamos mucho, no se hablaba mucho de diversidad en ese entonces. sí, Entonces sí fue algo muy importante para el desarrollo mío. Em, el desarrollo profesional. Y es algo en el que trabajo mucho hoy en día, sí, porque yo también como conferencista doy muchas charlas, hablo mucho de diversidad, sí. equidad e igualdad como algo que puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental a nivel laboral y también obviamente a nivel personal. Sí, y hablando un poquitico de la formación tuya aquí en psicología, yo he hablado con muchísimos psicólogos y realmente que admiro. Es una de las profesiones que antes, claro, yo respeto a todos los profesionales en cualquier sector porque requiere mucho ser profesional cuando tú estudias, trabajas, pero el tema de psicología y digamos que haciendo la investigación para poder ayudar a algunos psicólogos a convalidar, wow, o sea, la formación que tú necesitas, la experiencia que tú necesitas y ese camino, sí, que estamos hablando, no sé si tú quieres corregirme, pregrado, posgrado, máster, experiencia para tú realmente poder ejercer. ¿Quieres contarnos un poquitico esa trayectoria profesional tuya? Sí, claro. Mi trayectoria comenzó, a ver, yo terminé el secundaria o bachillerato aquí en Inglaterra y en realidad yo no sabía qué estudiar, no tenía ni idea. Y una amiga sí me comentó, me dijo, pero tú eres muy buena para escuchar, o sea, en la escucha eres súper buena, ¿por qué no miras psicología? Y yo, Sí, ¿pero eso qué es? Entonces hice un A-Level aquí de psicología, también hice otros A-Levels que se hacen más o menos mínimo de 3 o 4, y me enamoré completamente sí, de la psicología. Entonces decidí hacer un pregrado, estudiar, ir a la universidad, estudié psicología en la universidad en City University, aquí en Londres, bueno, ya, en Londres. Y de allí, muy importante para los que nos están escuchando, es experiencia, porque donde quieras que vayas te van a pedir experiencia más que títulos universitarios, sobre todo ok, aquí en Inglaterra. sí, Entonces, uno de mis tutores siempre nos decía, aprovechen y busquen trabajo voluntario, hagan un voluntariado. ujú, Entonces comencé trabajando como asistente de un proyecto de investigación en una clínica de estrés postraumático. Entonces estudiaba a tiempo completo en la U y obviamente mm, tenía capacidad de trabajar un día, más o menos un día y medio, con esta clínica apoyándoles con esa investigación y como asistente. Y ahí fue donde comencé, digamos, a desenvolverme un poco más y entender un poco sobre la práctica clínica, obviamente. sí, Después de la universidad, seguí con la maestría. Entonces hice una maestría en psicología de la salud. ya, Y lo mismo, comencé a hacer la maestría y dije, no, pues tengo que conseguir trabajo y adquirir experiencia. Entonces comencé a trabajar para una ONG ujú, como asistente personal de una de las directoras. ya, Y me enamoré completamente de un programa comunitario, pero trabajando en el sistema penal. ya, Y apenas me gradué en la maestría, sí, se dio la posibilidad que había un vacante, ya. apliqué y allí comencé a trabajar ya en un espacio más clínico, trabajando con personas que obviamente en cárceles aquí en Inglaterra. ¿Cómo se llamaba ese rol que ejerciste apenas te graduaste? ¿Ya eras clinical psychologist o? No, entonces en ese entonces tenía ya la maestría en psicología de la salud. A ver, Ujú, aquí para la formación en clinical psychology o en psicología clínica, luego tienes que hacer un posgrado de 3 años en ujú, donde tienes una práctica clínica, haces prácticas en diferentes espacios del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? ya, Entonces, hasta ese punto yo quería aplicar para hacer la práctica, el posgrado, pero como ya había conseguido trabajo con esta organización, me fui por el lado de management, ok, ah, ok, ¿sí? entiendo, Y del trabajo comunitario. ya, Entonces comencé más bien por ahí.
ya, El proyecto, la organización aún se llama Certitude, es en Londres, aunque ya no tienen ese proyecto, pero el rol que yo tenía era de Prison Support Coordinator. ya, ya, Y de allí comencé a trabajar en otros espacios ya en Community Development, ya, ¿sí? Subí como manager, comencé a trabajar como manager, supervisora de varios proyectos y llegué a ser Head of Services, donde tenía, digamos, la responsabilidad por un como cluster, una eh, variedad de proyectos comunitarios de intervención psicosocial. ya. Entonces, así fue que comencé ese, digamos, mi trayectoria profesional. Y todo esto en el área penal. Quiero que la audiencia entienda un poquitico este aspecto porque a mí me pareció fascinante, pero también me costó tiempo entenderlo. Hablaba con Jessica en algún momento, hice prácticas hospitalarias en un hospital que se llama Forensic, es un Forensic Ward, aquí se les conocen, pero claro, cuando tú traduces la palabra Forensic en español suena algo como de muerte, ¿sabes? Yo no sé, hoy en día lo entiendo diferente, pero antes yo decía Forensic, o sea, como así muertos. Llego allá y claro, aquí hay hospitales y tú por favor me corriges si lo estoy diciendo mal, en mi experiencia son hospitales para personas que tienen afectación de la salud mental, pero han cometido crímenes. Sí, Quiere decir que no pueden estar en las cárceles, sino deben estar en hospitales custodiados por enfermeras, psicólogos, terapeutas, bueno, un rango de grupo multidisciplinar para que ellos puedan rehabilitarse. ¿Estoy en lo correcto? estás en lo correcto, claro. Y obviamente no tienen, digamos, muchas restricciones porque no pueden salir, obviamente, de estas instituciones, o sea que sí Sí, se maneja un poco como una cárcel, sí, pero el enfoque es en su recuperación sí. y en el manejo del trastorno mental. No, esto a mí me pareció fascinante cuando yo llegué a hacer las prácticas porque, claro, yo soy enfermera de salud física, entonces vengo aquí a este hospital de salud mental donde tú lo que estás haciendo es observar al paciente, hacerle apoyo, sí, hablar con el paciente, motivarlos para que vayan a las diferentes actividades terapéuticas como pintar, leer, escribir. Y tú, claro, cuando tú estás brindando ese cuidado como profesional de la salud, tú, por ejemplo, en este caso mío, yo no había leído la historia clínica. Entonces, una vez recuerdo muchísimo que me dice una enfermera, me dice como, bueno, vas a estar con este paciente, no sé qué, pero es importante que tengas cuidado. Esta persona, mi paciente físicamente, normal, súper bien, y es algo que yo siempre digo, por eso me gusta mucho la salud física, porque veo la enfermedad. Con la salud mental, yo no sé lo que está pasando adentro. Y yo, pero ¿por qué me dice que tenga cuidado? Cuando leo la historia clínica de este paciente, claro, haya cometido crímenes, ¿sí? Claro. Contra la Mm, mujer. Y yo, en ese momento, yo entré en ataque de pánico. Yo, como persona, mm, y por algunos problemas que yo tuve, sí, algunos impases que tuve en mi niñez, yo dije, no, yo no puedo estar aquí. Y claro, fue difícil, pero entonces ahí, y por eso hablaba un poquitico de la identidad y de la raíz latina, cómo influye en la práctica clínica, porque claro, la forma en la que nosotros los latinos nos expresamos y si queremos ser felices y amables y muchas veces queremos dar el abrazo, el beso, mm, pero claro, en estos espacios tú tienes que como que mantener esa barrera profesional, porque al fin y al cabo tú eres el profesional, tú no puedes convertirte en el amigo de tu claro. paciente. Para mí fue difícil, por eso te hablaba un poquitico de esto. No sé si tú quieras compartir alguna experiencia tuya con estos pacientes que han estado en el sistema penal, pero también como intentando, pues, ayudándoles en su rehabilitación. Claro, muy importante porque para su rehabilitación o recuperación tenemos que considerar todos esos aspectos culturales que son tan importantes para nosotros. Sí, Entonces, si estamos trabajando con alguien de la comunidad latina, alguien que es afrodescendiente, alguien de pronto hindú, digámoslo así, también debemos entender un poco sobre cuáles son sus puntos de referencia, cómo ha sido su niñez y todos estos aspectos culturales que son tan importantes, incluyendo su espiritualidad, sí, religión, ¿sí? Porque todo esto se nota cuando comienzas a no solamente observar su conducta, pero a tener conversaciones con ellos y van contando su historia.
sí, Entonces, como profesional, sí es importante escuchar cuál es la historia de esta persona, mm, ¿sí? Cuáles son sus gustos, intereses, qué les gusta. Muchos profesionales nos enfocamos en el riesgo, en los síntomas, mm, obvio, venimos a tratar esos síntomas, claro, sí, sí, pero, pero nos olvidamos de que también son humanos, de que son personas, y cuando comenzamos a enfocarnos un poco más en lo que les interesa, les apasiona, algo que quieran aprender, mm, también podemos entrar en un espacio para ayudarles un poco más en su digamos, camino para su recuperación. Entonces, a mí sí me parece muy importante considerar todos esos aspectos de su identidad mm, y cultura cuando trabajamos con alguien, con cualquier persona, muy importante. Y sí, reconocer también cuáles son mis puntos, cuál es mi experiencia personal mm, y psicológica, cuáles son aquí yo le llamo frame of reference, se le ujú, llama mucho frame of reference, que es cuál es como mi punto de referencia. mm, ¿Cuáles son mis experiencias que influyen la manera en que yo veo el mundo? ¿Sí? Eh, Mis valores, mis creencias y cómo traigo yo todas esas creencias y esos valores como en mi conducta y en la manera en que yo me desempeño como profesional. sí, Porque si no consideramos esa parte, lo que vamos a entrar en conflicto en un sistema donde vamos a estar trabajando con personas de muchas partes del mundo. sí, ¿Sí? Entonces, esos miedos, mm, ¿sí? Inclusive en la palabra, ay, voy a trabajar en un espacio mm, forénsico, entonces es toda esta gente de pronto ha pues matado qué sí, cantidad de gente y no necesariamente es así. ujú, Muchos de los crímenes sí son serios, obviamente, pero hay otras personas que están allí porque son demasiado vulnerables y sí, de sí, pronto cometieron un crimen, no sé, robaron algo en un almacén y también están allí porque expertos consideraron que estar en una cárcel tal vez no va a ser, digamos, el mejor espacio para la recuperación de una persona que está con un trastorno mental tan severo y en un espacio tan vulnerable, que está tan frágil. sí, Entonces, también es reconocer que a veces exageramos mm, eh, porque no entendemos en realidad el sistema sí, y nos van entrando muchos miedos que tal vez sí, no necesariamente sean muy racionales, digamos así, o muy prácticos. sí, Em, pero siempre es considerar de dónde o sea, cuál es ese punto de referencia en el que desde el cual me estoy basando ya, y es, diría yo, ¿me sirve o me está generando barreras sí, para el sí, trabajo con otras personas? sí, Cuando hablamos del racismo, ujú, también debemos considerar que como comunidad latinoamericana vamos a tener experiencias discriminatorias, mm, vamos a vivir y sentir el racismo, mm, eh, pero también nosotros como comunidad somos muy racistas. mm, Entonces nos enfrentamos con un paciente de una comunidad diferente a la nuestra. sí, Y también tenemos estereotipos, mm, asumimos cosas que no van a ayudar al paciente. Y sí, desde ese punto sí es importante reflexionar un poco como profesionales, mm. cuál es mi frame of reference, cuál es ese punto de referencia de donde me estoy parando y me estoy basando y estoy basando mi conducta y mis acciones, porque a veces nos puede servir muchísimo, como a veces también crea muchos obstáculos y barreras. Fascinante, fascinante esto que acabas de mencionar y lo que estás contando, porque me voy a devolver un poquitico. Claro, no todos los pacientes que están en Forensic han cometido crímenes de muerte, ¿sabes? No todos han asesinado, no todos han cometido acceso carnal violento. Hay crímenes bueno, que nuevamente, en mi percepción y digamos que con mi conocimiento a priori de mi cultura, por ejemplo, el porte ilegal de drogas, ¿sí? Claro, Tener, por ejemplo, marihuana. Hay muchas personas que están en el sistema porque los han encontrado con marihuana, chicos bueno, ya son mayores de edad, pero sí, 21 años, 22 años y yo, pero es marihuana, o sea, claro, exacto. Entonces, sí.
O sea, no, eso no es un crimen en Colombia, no, no sé. Que bueno, que ahora me dan como un poco de susto decir esto, pero claro, entonces yo empecé a entender como cuando llegué allí a hacer la práctica clínica dije, yo necesito separar, yo necesito ver esto no como una barrera, sino como una oportunidad, uno, para enfrentar mis propios miedos, y por eso continué mi placement allí, bueno, tuve mucho apoyo, porque yo tampoco había tomado terapia, ¿sí? Fue algo, digamos, un error que yo cometí personalmente, los problemas que tuve en mi infancia nunca fueron tratados con terapeuta, ¿sabes? Fue No, como, ay, no importa, no pasó, déjalo allá en el pasado, pero claro, cuando yo llego a este sitio, todos estos puf, se me enhance, como que todo lo viví nuevamente. Yo dije, necesito solucionar esto ya. Uno, la terapia, clave, o sea, importante. Yo creo que en la cultura latina, en muchas culturas, la terapia es algo que todavía no está bien visto, ¿sí? La persona que va al psicólogo, entonces va a ir a ver al loquero, entonces está mal visto. Entonces, uno, romper esos estigmas, esos tabús. Dos, nombrar las emociones. Y tres, entender, ver las situaciones como oportunidades. Y yo en ese momento, cuando entré allí, empecé a leer mucho sobre Gabor Maté, sí. que habla de trauma informed, ¿sabes? Que informarse del trauma que ha tenido esta persona con la que tú estás tratando o si estás ayudando como paciente y ver por qué ha cometido estos problemas. Y hay un libro fascinante que no sé si tú lo hayas leído, se llama In the Real of Hungry Ghost. Habla sobre las adicciones de las personas y por qué las personas, sí, cometen crímenes, entre comillas, con el tema de las adicciones. Entonces empecé a entender un poquitico que, claro, no todos están aquí en el sistema porque han cometido crímenes graves, pero que lo más importante es ayudarlos en esa rehabilitación. Y algo que a mí me pareció, bueno, que yo dije, ok, entiendo, es importante que ellos tengan su libertad, entonces dentro del hospital hay un campus donde estos pacientes pueden salir y hacer compras, pueden ir al banco, pueden ir a hacer voluntariado, sí, los hacen un proceso para que se incorporen en la sociedad, ¿sí? Y pues que sea safe para todos, ¿no? Y entonces dije, me parece fascinante la salud mental aquí en el Reino Unido, porque creo que todavía en nuestros países en Latinoamérica aún no se le está dando esa importancia. Y quería preguntarte de tu experiencia personal y clínica, ¿por qué crees que en Reino Unido se le da tanta importancia a la salud mental? Y también hablabas que el tema de diversidad antes no se nombraba, ahora se está nombrando. ¿Quieres hablar un poquitico de eso? No sé. Sí, yo creo que existen muchos factores para responder esa pregunta. Yo creo no es solamente una cosa. Por un lado, existe mayor financiación para la investigación. Tenemos una infraestructura mucho más organizada para la prevención, para la promoción e intervención y posvención también, en general. El Sistema Nacional de Salud, creo, el NHS es clave porque ofrece también acceso a servicios independientemente del nivel socioeconómico de la comunidad, de las personas, lo que también ha permitido desarrollar muchos programas, recopilar datos y generar mucha más conciencia sobre, digamos, aspectos que impactan o influyen en diferentes comunidades, ¿sí? Y estamos hablando a nivel, en cuestiones de salud física y también de salud mental. También creo que ha habido un trabajo constante por parte de profesionales de la salud mental, que son personas que han, digamos, que han sido activistas, que han estado como championing, sí, llevando la bandera de la salud mental, y eso también ha impulsado mucho una mejoría en el acceso, en la alfabetización y en la manera en que los servicios públicos también se ofrecen. Entonces, yo, por ejemplo, llevo desde el 2008 trabajando en formación en salud mental y en primeros auxilios psicológicos. Y comencé prácticamente, me capacité como Mental Health First Aid Instructor Uh -huh. y comencé a dar capacitaciones a profesionales de la salud. Entonces yo doy capacitaciones a médicos, a enfermeros, a GPs, personal del sistema penal, terapeutas, y estamos hablando en general para considerar muchos aspectos de diversidad y equidad en la salud mental. Entonces también yo creo que son muchos niveles de influencia. También hay un movimiento, digamos que es un movement, una campaña desde hace muchísimos años que se llama el Recovery Movement.
Y este recovery movement, digamos que ha sido liderado por personas que tienen experiencia personal de trastornos mentales, que son profesionales o, o tal vez no lo son, pero su experiencia en el campo de salud mental como persona que ha vivido un trastorno mental, que ha sentido esos síntomas, han querido dar más a la comunidad y a alfabetizar, a querer, no sé, compartir sus experiencias como personas que han de pronto sufrido un trastorno y también generar más conciencia al respecto y decir, bueno, yo soy profesional eh, y tengo un trastorno como el trastorno depresivo, de depresión, Sí, y puedo, eh, tengo capacidad de tener un trabajo tiempo completo, tengo sí, familia y mm, puedo como tener un nivel de funcionamiento adecuado, tengo buena calidad de vida y no se trata de, cuando hablamos de un trastorno mental, no es simplemente las personas que están en un hospital psiquiátrico sí, o como lo vemos muchas veces representado en películas, mm, eh, que las personas están demasiado vulnerables, que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Claro que sí hay personas en un estado tan crítico como este, pero la mayoría de la población que de pronto tiene un diagnóstico de un trastorno mental está en la comunidad, sí, sí, vive una vida completamente normal como el resto. Entonces también es reconocer que eh, hemos tenido como país, tenemos esos espacios donde existe mucho activismo y mucho, digamos, espacios educativos que también han ayudado a que la salud mental, a que hablemos más de la salud mental, a que normalicemos conversaciones sobre salud mental, porque es que todos tenemos salud mental, todos, sí, todos. Y yo te garantizo, y de esto sí estoy muy segura, es mm, que todas las personas que escuchen este podcast también han tenido momentos donde su bienestar no ha estado muy bien, muy bueno, pues no han estado bien. sí, Eso no significa que necesariamente tengan un trastorno mental, pero nuestra salud mental cambia, sí, varía. O sea, y entonces ese tipo de conversaciones que tenemos en este país han servido muchísimo para generar más conciencia y más conocimiento sobre ello. Yo trabajo mucho con organizaciones, bancos, universidades, organizaciones sin ánimo de lucro, con el NHS también trabajo, con el Sistema Nacional de Salud. Y las ujú, conversaciones que estamos teniendo es, bueno, salud mental organizacional. ¿Cómo podemos ayudarnos nosotros como profesionales y colegas en este campo? Y no tenemos que ser expertos, no tenemos que necesariamente ser psicólogos o terapeutas, pero podemos desarrollar habilidades para tener una conversación desde la empatía, desde la compasión. Y cuando tenemos ese tipo de conversaciones, estamos haciendo una gran diferencia. sí. Estamos teniendo un impacto muy positivo en una persona que de pronto se encuentra en un estado muy frágil o vulnerable. Es Eh, súper clave eso que hablas de la comunicación, porque yo recuerdo antes de hacer la práctica hospitalaria, yo llegué, mi primer trabajo fue en un GP Practice y yo no entendía muy bien cómo funcionaba el sistema, estoy hablando de hace 9 años casi. Cómo funcionaba el sistema, no entendía por qué se hablaba tanto de salud mental, sí que venían, yo veía como depression, anxiety, yo, ay no, pero pues yo decía, todos estamos deprimidos, todos estamos ansiosos, o sea, yo sufro de ansiedad, pero igual tengo una vida, sigo adelante, y creo que uno de los mecanismos en nuestra cultura latina es eso, es como soy resiliente y bueno, no importa, no pasa nada, no tomo terapia, sino yo sigo con mi vida porque me toca seguir adelante. Una cosa que me parece aquí súper clave en el Reino Unido y que me encanta es ese apoyo para que las personas tomen la terapias y todos los servicios que tiene el NHS, Talking Therapies, por ejemplo, para que se hable de estos temas y se vea que hay esperanza. En el hospital en el que yo trabajo se creó una película que se llama Hope y son estas personas, yo creo que es un poco lo que tú hablas del recovery movement, personas contando su propia experiencia, que hicieron parte del sistema en algún momento por alguna condición, eating disorder, ¿sabes? Ansiedad, self-harm, sí, que se quieren suicidar, Autolesiones, sí. autolesiones, pero tuvieron la intervención, tuvieron el apoyo y salieron adelante. Y hoy en día son actores, son jugadores sí, de deportes, personas muy famosas
que en algún momento hicieron parte del sistema, pero es ese apoyo y esas conversaciones que tú dices. Se inició la conversación, alguien fue empático, alguien los escuchó, se rompió el tabú, es normal, sí, todos tenemos salud mental y todos necesitamos cuidarla, y tuvieron como esa intervención. Y un poco hablando de esto, quiero que nos compartas cómo es tu experiencia tratando con familias migrantes, porque sé que no solo la cultura latina, hay muchas familias migrantes que aún tienen el tabú y el estigma de la salud mental, que en sus familias, en sus comunidades, no se habla de depresión, no se habla de ansiedad, sino, ¿sabes? Que se vive. ¿Cómo es tu experiencia un poco con eso? Sí, he visto en muchas familias que no existe un lenguaje a veces para describir la depresión o la ansiedad de manera más apropiada, digámoslo así. Entonces utilizamos términos clínicos para describir, digamos, sentimientos. A ver, todos vamos a sentirnos tristes por muchas razones, ¿sí? Tal vez tengamos problemas en nuestro hogar, en nuestras relaciones, tal vez no estemos muy contentos en nuestro trabajo y esto nos va a impactar de alguna manera negativa y va a generar sentimientos que tal vez son incómodos, como la tristeza, la falta de motivación. Todos estos sentimientos son síntomas, ¿sí? Entonces, hasta este punto, no necesariamente implica, digamos, un diagnóstico clínico de un trastorno, pero es reconocer que debemos comenzar a aprender por medio del lenguaje cómo describir estas experiencias sin tal vez dramatizar un poco o exagerar. Ay, es que tengo depresión o es que tengo ansiedad. Porque para tener un diagnóstico clínico de depresión o ansiedad debes tener y vivir o sentir una cantidad de síntomas que comiencen a afectarte como mucho más en tu vida cotidiana. Uh -huh. Bueno, entonces también esa manera de expresarnos a veces como latinoamericanos de pronto, porque no sabemos y no tenemos el lenguaje, a veces es un poco incorrecta y de pronto lleva a personas de pronto a que no reciban el apoyo que en realidad necesitan. Existe mucho estigma alrededor de la enfermedad o el trastorno mental. Entonces, cuando hablamos de salud mental, muchas personas, por lo general, piensan o se imaginan eh, síntomas o asocian el término salud mental con una enfermedad mental. Y eso tampoco es correcto, porque todos tenemos salud mental y la salud mental es algo positivo, así como la salud física es algo positivo. Pero ¿qué pasa? Que en muchas comunidades lo que vemos es que inmediatamente asocian el término con psicosis, con suicidio, con el consumo de sustancias. Y eso a veces también les impide a muchas personas y familias que hablen sobre, digamos, dificultades que están teniendo eh, o que busquen ayuda. ¿Sí? También, perdón, mi perro. También he observado un conflicto entre diferentes generaciones, a nivel Sí, generacional, ¿sí? sí. Entonces me explico. Padres y madres que tal vez no han nacido aquí en el Reino Unido, tal vez su inglés no es muy bueno, no se sienten como que con mucha confianza en sí mismos hablando el idioma, y tienen hijos, hijas que sí, y esto crea una dualidad cultural y de identidad para una generación de jóvenes que han nacido y crecido aquí en el Reino Unido. Entonces se van creando diferencias también de identidad y a nivel cultural entre estos jóvenes y entre sus padres. Y estas creencias también generan muchísimos conflictos en algunos casos cuando se trata de vulnerabilidad que tenga que ver con salud mental. ¿Sí? Entonces también es reconocer esto. Y te doy un ejemplo. Yo he trabajado con muchas personas que, por ejemplo, comunidades colombianas, sobre todo, ¿no? Familias colombianas, que tenemos, y eso también viene de un espacio de trauma, un historial traumático con respecto a la droga. Obviamente tenemos un historial muy violento en este espacio, entonces muchas familias le tienen miedo a las sustancias, a las Sí. drogas. Y cuando de pronto si sospechan que algún hijo o hija está consumiendo marihuana o consumiendo cualquier otro tipo de drogas, llegan como a ese punto como de pánico. O sea, se acabó el mundo. Aquí ya no se puede, o sea, y también les da muchísima
pena, sienten muchísimo shame, embarrassment, ya, ¿sí? Sí les da pena de pronto hablar con otras personas sobre las dificultades que están teniendo en su familia alrededor de sustancias, ¿sí? Entonces, esto también previene a muchas familias de acudir a ayuda. Y en el momento en que hablamos comenzamos, listo, y vienen y me piden de pronto, quieren alguna sugerencia, quieren que les apoye, yo les digo, bueno, tenemos que mirar y apoyar al hijo o hija con su salud mental primero. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a mirar, podemos remitirlos a que reciban psicoterapia para que ujú, hablen sobre algún trauma que tengan, porque su relación con las sustancias tiene mucho que ver con tal vez traumas, mm, la manera en que están dificultades en el manejo del estrés, ¿sí? sí, E inmediatamente, no, eso no es. Así me responden, eso no es. Entonces yo, bueno, entonces, ¿qué es? Qué creen ustedes sí, que puede estar pasando con su hijo o hija? sí, Y no, o sea, no llegan a un espacio donde quedan estancados mm, porque no quieren aceptar esa parte de que de pronto su hijo o hija de pronto esté pasando tenga un trastorno de ansiedad, tenga un trastorno depresivo mm, y se esté automedicando con drogas. sí, ¿Sí? Entonces, esa también ha sido mi experiencia, que las conversaciones en general sobre salud mental, en el momento en que de pronto comienzo a hablar de terapia, inmediatamente, no, es que eso no me va a servir, eso no es. mm. Entonces, es una barrera gigante, el estigma sobre la salud mental es muy grande. Y no, y mire, y es fascinante porque no solamente con la cultura latina, ahorita voy a tocar el tema, Sí, sí, sí. pero yo, mi segunda práctica hospitalaria la hice en un hospital de salud mental, es un Psychiatric Intensive Care Unit de Young People, ¿sabes? Entonces estoy hablando de Ujú, adolescentes entre los 11 años y los 18 años. E igual, que su salud mental está su salud mental y física puede ponerlos en peligro a ellos, pero también a la sociedad, entonces los internan para hacerles la intervención. Y tengo este paciente, 14 años, de familia migrante, familia, no son latinos, es una familia migrante, pero no son latinos, pero él creció acá, entonces hablaba un poquitico de la dualidad, él creció acá y claramente empezó, y también súper clave, que me parece algo que yo leí fascinante en esta investigación que hice, es del ACE, Adverse Child Experience, ¿sí? yeah. Yo no me acuerdo cómo se traduce esto en español, pero bueno, cómo afectan a los niños lo que está pasando alrededor de ellos, ¿sí? En sus familias, en sus comunidades. Entonces, el caso de esta persona, de este adolescente, él viene de familia migrante, aunque sus padres hablan inglés, claramente la salud mental es un tabú, no se habla de salud mental. En su familia, él tiene una hermana que tiene síndrome de Down y su familia lo ve como un castigo de Dios. Ujú, ¿Sí? Entonces no es un problema genético, no es un problema biológico, sino es un castigo. Dios los castigó por alguna razón, porque también claramente son muy creyentes. Y este muchacho empieza a ver todo el comportamiento de su hermana, sus padres tienen mucha crisis, se separan, y él empieza, el que fue mi paciente, empieza, uno, self-harm, autoflagelarse, dejó de comer, perdió muchísimo peso, entonces eating disorders, también su comportamiento afectando a la comunidad, muchísimas cosas y lo internan y hablamos con la familia y uno, entonces el papá no, yo no creo en salud mental, la salud mental no existe, la mamá sí, yo lo he notado desde chiquitico, él, así, así, empecemos con terapia. No, la terapia no lo va a ayudar, la terapia no lo va a ayudar, eso no sirve, hay que medicarlo, ¿sí? Porque entonces, claro, exacto. la medicación, hay que medicarlo porque eso es lo único que lo va a salvar y yo, wow. Entonces, el tema cultural me parece clave, el idioma, también siento yo que, claro, hay muchas personas, hay muchas familias migrantes que tienen un inglés básico, pero el inglés de términos de salud es difícil. Y cuando Claro. tú quieres expresar algo con respecto a tu salud en un idioma que no es el tuyo, en algo que desconoces, es bien complicado. Y yo no sé si dentro de tus servicios o cuando tú trabajabas con el sistema utilizabas, por ejemplo, los intérpretes. Sí, ¿Has sí, utilizado? ¿Cómo te parece esa intervención de los intérpretes, como comunicando esas emociones y esa información en los idiomas? ¿Cuál es tu experiencia con eso? sí. Yo fui manager de un programa para la comunidad somalí Ajá, en Londres.
Entonces todos el personal pues del equipo eran de la comunidad somalí que hablaban el idioma. Y esto fue muy importante porque teníamos un drop-in service. Entonces, sí, todos los jueves no necesariamente dábamos citas previas, sino que la gente desde las 6 de la mañana, veíamos a las 9, desde las 6 de la mañana eran las filas de personas de la comunidad somalí que ujú, necesitaban ayuda. Y muchas de esas personas no hablaban inglés. sí, Entonces necesitaban ayuda con asuntos de, por lo menos, del housing, de a casa, sus sí, casas, que de pronto los iban a deslojar y no sabían qué hacer al respecto, problemas con servicios públicos, de agua, de gas, de electricidad, y que no sabían en realidad cómo manejar estos asuntos. Entonces, el equipo mío se encargaba de tener estas conversaciones y les ayudaba. Entonces, ujú, también les ayudaban como intérpretes a resolver algunos de esos sí, asuntos. Y en casos donde de pronto no les pudiéramos ayudar, entonces también tenían esos procesos para remitirlos digamos, a procesos de pronto más legales ujú, y asesoría como legal, por ejemplo, que eso no lo hacíamos. En muchos casos venían madres eh, con mucha ansiedad porque de pronto sus esposos veían en sus esposos mucha vulnerabilidad mm, con respecto a su salud mental. sí, Y como comunidad no hablaban de eso. Entonces querían de pronto saber qué podrían hacer. O con sus hijos que estaban de pronto manifestando conductas un poco difíciles, conflictivas en el colegio, de conducta, mm, y que en muchos casos tenía que ver con la neurodiversidad. sí, 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 Pero sí, claro, pero no sabían cómo acudir a servicios o cómo pedir ayuda o por dónde empezar, mm, ¿sí? Entonces, estos proyectos con intérpretes en realidad son muy, muy valiosos para la comunidad, y no solamente latinoamericana, sino en general, ujú, muchas comunidades, sobre todo en ciudades grandes en este país, en el Reino Unido, donde vemos una población mucho más diversa. Em, por otro lado, trabajando con muchos GPs, con médicos, también reconozco que también en muchos GP surgeries ofrecen también un servicio eh, sí, de intérpretes que mm, también pueden ayudar con esas citas médicas que a veces son un poco difíciles para la comunicación. Entonces, sí, esa ha sido mi experiencia. La sí, dificultad muchas veces con estos servicios o personas que son intérpretes es que tal vez no tienen necesariamente el conocimiento mm, sobre salud mental necesaria para poder traducir de pues, manera más apropiada y qué es lo que está pasando con la persona. Entonces, se convierte como, no sé, se me olvidó cómo decir en español, Chinese Whispers, ese juego donde tú le dices teléfono roto, teléfono roto. Entonces, sí, se convierte mucho en eso, porque mm, también como intérpretes vamos a lo mismo. Ese intérprete va a tener su propia experiencia, valores, creencias, ujú, conocimiento o poco conocimiento en el campo de salud física y mental, que sí, también puede generar alguna confusión sí, sobre lo que está traduciendo, ¿sí? sí, Entonces también esa es la dificultad, y que es un campo que no está muy regulado además. mm, Obviamente, para ser intérprete de este país debes tenerse un cierto tipo de títulos y certificados, pero no creo que sea lo suficientemente eh, robust ya, sí, en el campo de salud física y mental, o mm, en el conocimiento y la capacitación o mm. formación para estos intérpretes si están ofreciendo apoyo, sí, en este campo de salud física y mental. Entonces, esa es la parte que me parece un poco que debemos hacer un poco más y necesita como más formación. Bueno, llegó la IA. Créeme que con la IA nosotros aquí en la TamCare, te hago ahí la cuña, estamos trabajando en eso, vamos a solucionar este problema. Más adelante sabrás de lo que estamos trabajando con la IA, con profesores de inglés y con mentores ¿sabes? Mentores clínicos que tienen experiencia clínica para solucionar este problema de traducción, porque es que yo también lo he vivido y también mucho en emergencia. Cuando tú estás en una emergencia, recibes a este paciente que no te puede comunicar nada en inglés y tú como
pero tienes que atenderlo ya y no sabes nada. Entonces, claro, hay que llamar al language line, hay que esperar que te consigan la persona. Hay muchos idiomas que todavía no tienen esa traducción simultánea, entonces, o sea, y tú no puedes decirle al paciente, no, mantenga ese heart attack ahí, o sea, no te me mueras todavía, que Sí. alguien va a llegar, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a solucionar este problema, pero bueno, volviendo al tema de las culturas y de las familias latinas con el tema exacto de las drogas. O sea, hablaste de una cosa que realmente me toca mucho y que he leído demasiado por todo el tema de las sustancias y que lo veo muchísimo en la comunidad latina. Claro, no se habla de las drogas y si está consumiendo marihuana, mal, y entonces no, entonces el demonio y no necesita ayuda, entonces bueno. Entonces hay que pegarles también porque, claro, la letra consangrenta, bueno, todo lo que pasa en nuestra comunidad hermosa. Eh, ¿Conoces? Porque claro, tú, por ejemplo, tú ofreces servicios en el idioma porque lo sabes, pero no creo que todo el mundo quiera llegar a Jessica, si no te vas a bombardear. Y es una pregunta que me hacen muchísimo a mí en todas las comunidades que estoy. ¿Conoces un terapeuta que hable español, que entienda mi cultura, que entienda mis raíces? ¿Tú conoces charities, conoces otras organizaciones que ayuden a las culturas, a la cultura latina en especial con todo este tema, aparte de Jessica? De sustancias, mira que es algo que también estamos trabajando y tratando de mejorar, Sí, porque tal vez estamos un poco dispersos. sí. Y el trabajo que estás haciendo y diferentes redes de latinoamericanos que puedan, digamos, conectarnos, son muy, muy supremamente importantes, porque yo creo que sí, estamos demasiado dispersos. Sí. Existen organizaciones que ofrecen ayuda a familias latinoamericanas, por lo menos está Latin American House, está LAWA, que trabaja específicamente con mujeres y niños que han, y en casos de violencia doméstica. Y ellos ofrecen un espacio terapéutico también para muchas personas que llegan a este servicio. Entonces tienen un grupo de counselors y psicoterapeutas y counselors que también ofrecen asesoría legal. Okay. Está el Latin American Support Network, está VOADES, Voces Amigas, y ellos también ofrecen una línea de intervención en crisis Okay. eh, por teléfono y también tienen un grupo de psicoterapeutas En español. en español y en portugués. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Boades? POADES, sí, POADES, Voces Amigas. Antes, hace unos años, se llamaban el Teléfono de la Esperanza. Ah, ok, Y sí, es sí, una organización española y ellos sí, tienen sede en muchos países en Latinoamérica y tienen sede aquí también. Pero súper. ahora se llama BOADES, no sé por qué cambiaron de nombre. Yo hice un voluntariado con ellos Ujú, hace muchos, muchos años cuando eran el Teléfono de la Esperanza y yo daba capacitaciones de desarrollo personal sí, y hacía acompañamiento también en grupo. Entonces yo ujú, sé que ellos vienen desde hace muchos años trabajando en el espacio terapéutico y ofreciendo terapia a la comunidad latinoamericana. Em, pero como todos, son proyectos que pequeños con un propósito muy grande mm, y muchas veces y están, digamos, dependen muchísimo de profesionales de la salud mental que están ofreciendo su tiempo gratis. sí, Entonces, como todo, se generan muchos cambios, muchas personas vienen y van, o profesionales vienen y van, pero sí, debemos, creo que, crear como un directorio mm, de apoyo, de servicios y promover esos directorios, ¿sí? Con la comunidad latinoamericana. sí, Existe un directorio nacional que se llama Hub of Hope. Y si buscas por internet, ujú, si escribes Hub of Hope, te va a salir y es un directorio nacional de servicios de salud mental y proyectos comunitarios que apoyan a la salud mental. ok, Y muchas organizaciones que obviamente les ayuda mucho a promover sus servicios ya, están allí. Entonces, lo bueno de esta página web es que si tú escribes tu código postal, entonces inmediatamente te hace un search de todas las organizaciones en tu área, ujú, ¿sí? Que tengan que ver con salud mental. Y también puedes hacer el search por temática. Entonces, si ujú, quieres apoyo con depresión, con sustancias, con adicciones, con lo que sea, entonces también puedes hacer ese advanced search, esa súper, búsqueda y te da el listado por área o por región.
Entonces, lo que sí me parece muy importante es que comunidades como la comunidad latina, si existen servicios comunitarios, organizaciones de apoyo al público, que por favor se inscriban con el Hub of Hope para que salgan sus datos allí, ¿sí? Ah, ok, súper saberlo, sí, Sí, entonces por un lado sirve para el público en general, para saber qué servicios tienen a su alcance, ¿sí? sí, En el área, pero obviamente estos servicios en su mayoría son servicios en inglés. sí. Eh, pero lo que sí quiero dejarles de pronto a todos los que estén escuchando es que si ustedes conocen de alguna organización, sea latinoamericana o sea de cualquier otro país, otra cultura, que por favor se inscriban con el Hub of Hope para que salgan ahí esos servicios, ¿sí? Porque también es importante cuando estamos apoyando a familiares, amigos, colegas, poder decir, bueno, si quieres no sé, tener acceso a algún servicio que hable tu idioma, vamos a mirar, vamos a buscar. Y ese directorio sería sí, un gran recurso. Y una persona, tengo una psicóloga, de hecho, ella es psicóloga formada en pues en Colombia, ella pero vive aquí, lleva muchos años, sino que no ha podido hacer la convalidación de su título. ¿Ella podría registrarse como terapeuta o tienes que tener la regulación de ACPC? ¿Cómo Sí, es? tienes que tener la regulación de aquí. Entonces, Okay. sí, desafortunadamente le tocaría homologar sus títulos y de Ujú, pronto hacer algunos cursos que estén registrados, donde le den ese registro, ese certificado para que el- ella pueda practicar. Entonces, sí, hay varias rutas. ya, Si quieres seguir por la ruta de psicología, debes hacer esa práctica clínica, que es un posgrado, ujú, usualmente 3 años, ujú, en ya sea psicología clínica, o educativa, organizacional, siempre es como un posgrado que incluye esa práctica clínica y ujú, también haces investigación. sí, Eh, la otra ruta es por el lado de counseling y psicoterapia, ujú, ¿sí? Para esta ruta no necesitas tener un título en psicología. ya, Puedes hacer un curso de psicoterapia, pero asegurarse de que esté registrado, o sea, que sea un curso certificado. acá, ok, O más o menos es de 4 o 5 años, con mucha práctica, ya, con supervisión además. ok, Pero entonces no necesitas tener un título de psicología necesariamente, ya, entiendo, ¿sí? Entonces súper. también depende qué, de pronto, qué es lo que quiera hacer. Oh, ya. Pero Porque, sirve, me sirve muchísimo porque ya pude explorar. Yo creo que ya lleva, yo creo que ya ha hecho acá el de psicoterapia, porque eso es lo que ella hace, psicoterapia, pero sobre todo con la comunidad latina viviendo en Latinoamérica. Pero ella está aquí en Inglaterra, claramente. exacto, entonces, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Yo creo que existe en Latinoamérica a veces un poco de confusión, no entre profesionales, pero entre el público en general, sobre la psicología y la psicoterapia. Sí, O sea, hay muchas cosas en común, hay mucho overlap, pero son dos rutas completamente diferentes. ok, No todos los psicólogos son psicoterapeutas, ni ok. tienen esa habilidad o capacidad de trabajar en un espacio terapéutico de esa manera. Y obviamente no todos los terapeutas son psicólogos. Mm, Entonces, aquí sí que existen dos rutas separadas. Lo que sí vemos es que hay muchos profesionales en psicología que también son terapeutas. Naturalmente existe, digamos, una conexión muy fuerte entre las dos y muchos psicólogos también se forman como terapeutas aquí. Eh, pero debemos hacer esa distinción y son dos rutas completamente diferentes. pues aquí me acabas de también dar luz porque yo tampoco tenía la menor idea que son cosas diferentes. No sé si de pronto me quieras explicar un poquitico entonces, ¿qué hacen los psicólogos y qué hacen los psicoterapeutas? O sea, los psicoterapeutas dan terapia, pero entonces los Sí, psicólogos, los psicoterapeutas están dando terapia, utilizan diferentes metodologías terapéuticas para tener conversaciones con personas de manera individual o a nivel grupal y ayudarles a de pronto reflexionar sobre su conducta, la manera en que se sienten, la manera en que perciben el mundo y ayudarles como a ese desarrollo
personal y también de sanación, ujú. especialmente cuando existen traumas o se están manejando, digamos, situaciones un poco más difíciles. Em, los psicólogos también depende de qué disciplina o qué rama de psicología te especializas. Entonces, psicología de la salud, podemos trabajar a nivel organizacional, entonces trabajamos en el campo más como de consultoría, desarrollando de pronto proyectos e iniciativas para la prevención y promoción de la salud a nivel organizacional, Ujú. o trabajando en proyectos y desarrollando o diseñando proyectos de intervención psicosocial. ¿Qué es lo que Eh, tú haces? es lo que yo hago. Sí. Un psicólogo de pronto de comunitario también trabaja con la comunidad, haciendo de pronto investigaciones para promover, digamos, aspectos de esa comunidad con la que está trabajando y desarrollar proyectos que les ayuden y que sean como más eh, relevant, más apropiados para esa comunidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad y equidad, estamos reconociendo además de que el tratamiento clínico que se ofrece de pronto aquí para, no sé, un trastorno de ansiedad, tal vez no va a excluir a ciertas comunidades de otras partes del mundo, porque tal vez eso no es lo que les va a ayudar necesariamente. Sí, Ayuda de pronto a las personas que han nacido aquí, que pueden, digamos, encajar con ese tipo de tratamiento. Pero eso no significa que por muy bueno que ese tratamiento sea, que va a servirle a todo el mundo de la misma manera. ya. Entonces también se trabaja como para poder desarrollar e implementar iniciativas y programas tanto en un hospital psiquiátrico o de pronto a nivel comunitario. Hay muchos que se concentran más que todo en el campo de investigación y en el campo académico. Son Sí, docentes y enseñan psicología y hacen mucha investigación y ahí se quedan. Y eso es lo que hacen. No necesariamente trabajan en ese espacio directamente con pacientes. ya. Entonces, la psicología o la psicología educativa, Ujú, una persona que trabaja en colegios, aquí se ve mucho los psicólogos de educativos trabajando para el departamento el Ministerio de Educación aquí, ujú. o trabajando en colegios privados, desarrollando también iniciativas y un currículum que sea como más, sí, que apoye más la salud mental de sus estudiantes. Entonces también, o sea, un psicólogo puede hacer muchas cosas, Sí, sí, muchísimas sí. más cosas. Te doy un ejemplo, yo trabajé en Bogotá en la Universidad Santo Tomás, un año y medio más o menos, como docente de módulos de intervención psicosocial y del campo humanista. Eh, Ujú, entonces, y también, pero como docente, digamos que a pesar de que yo doy muchas capacitaciones, yo no me considero una docente como académica, ya. porque se me hace muy difícil seguir un currículum como tan fijo, mientras que yo soy más una facilitadora, como capacitadora, me gusta hacer talleres, eso es lo que yo hago a nivel organizacional. Entonces, para mí fue bastante difícil hacer, digamos, ese trabajo, pero lo que sí me fascinaba del trabajo era que también estaba trabajando como coordinadora del programa de seguimiento académico. Y ese Ya. programa tenía muchos diferentes, digamos, proyectos o programas, y uno de ellos era la intervención en crisis, Mm, porque obviamente había muchos estudiantes que a veces llegaban en un estado de crisis y necesitaban alguien con quien hablar. sí, Entonces, el decano nos decía que todos los que estábamos trabajando como docentes en la Facultad de Psicología teníamos que dar un par de horas a la semana para el apoyo de intervención en crisis. sí. Y lo que me di cuenta muy rápidamente fue que había muchos docentes que no les gustaba, Mm, que no tenían también la habilidad para hacerlo, a pesar de que estaban formados en muchas cosas, tenían muchos títulos universitarios y eran excelentes docentes e investigadores, pero no tenían la habilidad para hacer ese trabajo terapéutico. sí, Entonces, esa, digamos, era una de mi función fue como retar un poco el sistema sí. y al decano y decir, bueno, no todos sirven para esto. Sí. Tenemos que empezar a trabajar con esos docentes que sí tienen esa, no solamente disposición, sino que Ujú, también tiene, digamos, esa formación en el espacio terapéutico para trabajar en intervención en crisis.
sí, Y obviamente fui muy popular en esa facultad porque sí, muchos docentes como que, "Fiu, o sea, yo no sirvo para esto, o sea, eso no es lo mío". Y son psicólogos, sí, 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 con sí. maestrías, con PhDs, con, Mm. sí, supremamente, con mucha experiencia académica, pero no estaban capacitados para el trabajo terapéutico. Y Entonces, la habilidad, porque también siento yo que es tener la habilidad y ese deseo de querer hacerlo, porque claro, tú te puedes formar y puedes estudiar y todo, pero si es algo que a ti realmente, o sea, no está en ti. exacto. Y si tu pasión es el campo de la investigación, Mm, entonces son unas habilidades y un conocimiento completamente diferente y sí, sí, muy niche, muy único. Y el trabajo terapéutico, por eso la formación terapéutica también tarda 4 o 5 años, te supervisan, mm, tienes que tener una cantidad de horas, además de trabajo terapéutico, antes de que puedas practicar como terapeuta. sí. Entonces, claro, es una formación muy completamente diferente a la formación de un psicólogo, sin darle más o menos peso a ninguna de las dos profesiones, porque son muy importantes, pero sí son rutas muy diferentes. No, y que es clave, porque claramente si tú como psicoterapeuta, como psicólogo, estás ejerciendo una profesión que no te gusta, tú vas a afectar a otra persona, ¿sabes? Porque es Bueno, que al final el outcome es el paciente que, o el estudiante o la persona que tú estás interviniendo, ¿sabes? Y que le puedes estar dando las herramientas que no son y lo va a llevar a cometer, ¿sabes? O sea, suicidio o bueno, mil cosas, entonces. y lo vemos a nivel de salud en general. El Sí, paciente siente y sí, percibe cuando un profesional es genuino mm, y cuando, when they care, cuando simplemente mm. sí, tiene esa disposición. Sí, sí, sí. La Sí. vocación, ¿sabes? Que yo le digo con la enfermería, yo digo, yo no me convertí en enfermera, la enfermería para mí es una vocación, a mí me gusta cuidar a a las personas, desde muy chiquita siempre me ha gustado cuidar. No llego a la enfermería por el dinero, no llego a la enfermería por el nombre, sino porque me gusta hacerlo, es algo que y por eso me gusta mucho la salud física, porque es algo que sí, que está en mi vocación, pero lo entiendo que no es para todo el mundo. Pero quiero que hablemos un poquitico antes de cerrar de tu programa del kit de primeros auxilios mentales, porque yo escuché ese término hace muchos años, pero yo como, o sea, no sé, no entiendo, no lo quiero entender. Pero hoy en día, que me he educado más, que he trabajado en diferentes escenarios y que me han preguntado muchísimas veces ahora, porque claro, viene todos los adolescentes con todos estos challenges. Quiero entender un poco y que nos cuentes un poco qué es ese programa que tú tienes. Yo sé que tú formas, que ese es como tu campo. Cuéntanos un poquitico para que las personas sepan. Bueno, entonces los primeros auxilios psicológicos es un programa, un modelo educativo que digamos, el propósito es capacitar a personas profesionales o no profesionales en cómo ofrecer como ese apoyo inmediato a una persona que de pronto esté teniendo dificultades emocionales o pasando por una crisis. Uh -huh, Así de simple, así de simple. Entonces, ¿cómo puedo yo capacitar a mi esposo? ¿Cómo puedo capacitar a mis hermanos? ¿Cómo puedo capacitar a personas que tal vez no tengan ese conocimiento necesariamente sobre la salud mental? Pero la realidad es que muchos de nosotros estamos apoyando a personas que tienen problemas emocionales o entran en crisis todo el tiempo. sí, Entonces, este modelo es como el modelo de Physical First Aid uh -huh, y de primeros auxilios, pero físicos, ¿sí? Es lo mismo. sí, Y en primeros auxilios físicos también nadie espera que tú puedas, no sé, hacer una cirugía o hacer una intervención quirúrgica de algún, no, nada, pero sí dar como esos tips y esas pautas para que la persona que de pronto esté interviniendo en ese momento, si alguien se desmaya o alguien tiene algún accidente, mm, saber qué hacer en ese momento, ¿sí? sí, Entonces, los primeros auxilios psicológicos se basan en ese modelo. ¿Cómo mm, podemos nosotros intervenir de manera uh apropiada para -huh, ayudar a alguien que esté en una crisis emocional, ¿sí? O sí, una crisis debido a sustancias o a una crisis relacionada con algún trastorno mental? sí, Entonces, en este país tenemos una organización que se llama Mental Health First Aid England y ellos son los que tienen, digamos, el modelo
digamos, más desarrollado y tienen licencia para practicar y para ofrecer estos cursos. Yo soy una capacitadora del programa nacional de ellos, Ujú, National Trainer. Entonces yo también doy las capacitaciones del Train the Trainer. ujú, Entonces, por lo menos tú podrías decirme, Jessica, yo quisiera poder capacitarme como formadora en este curso. sí, Entonces tú harías tu aplicación o aplicarías a directamente con Mental Health First Aid England ujú, y entras a un grupo donde puede que yo te vaya a dar la capacitación. sí, Entonces, de ahí comenzó, digamos, mi formación en este sentido, donde comencé a trabajar con otros profesionales que quieran ser capacitadores también en primeros auxilios psicológicos y en mi práctica ya más independiente también entonces ofrezco muchos cursos de primeros auxilios psicológicos. Entonces, por lo ujú, menos esta semana tuve un grupo, tengo grupos abiertos al público que usualmente promuevo por LinkedIn o por Instagram. Y también tengo cursos cerrados, que es donde estoy trabajando directamente con una organización. Digamos que de pronto, no sé, en ese momento trabajo con Hertfordshire County Council y ok, ellos me han pedido que les dé como 3 cursos de primeros auxilios psicológicos que ellos están ofreciendo a la comunidad de Hertfordshire, ¿sí? ujú, Entonces, también trabajo de esa manera. Pero de eso se trata, es first level support. ¿Cómo podemos apoyar a alguien en crisis? ¿Qué debemos hacer? Eh, ¿A qué recursos también podemos acudir? sí, ¿Sí? ¿Dónde podemos remitir a esa persona? ujú, ¿Y súper, cómo podemos desarrollar esa habilidad de la escucha sí, y de lo que llamamos la escucha sin prejuicio? ujú, Entonces, ya, trabajamos mucho en los cursos de primeros auxilios, es cómo podemos desarrollar esas habilidades de escucha y hacerlo de manera donde no estamos juzgando a la persona, donde no estamos dando consejos. Eso ujú, es otra cosa que en la comunidad latina somos supremamente buenos dando consejos sí, y no sirve. Desafortunadamente, no es la mejor práctica. Entonces también enseñamos mucho eso, mucho eso. sí. No se trata de dar consejos, pero sí se trata de escuchar, de hacer las preguntas apropiadas y de remitir a una persona a los servicios adecuados, tanto profesionales como comunitarios. Entonces, Y de eso se la trata. metodología se puede aplicar igual para los adultos como para los adolescentes. Digamos, si tengo un adolescente en crisis, ese curso me serviría también a mí para darle este primer auxilio a los adolescentes, ¿sí? Ok. Claro que sí. Entonces, digamos que hay una variedad de cursos que ofrecemos. Entonces, yo por lo menos ofrezco un curso para adultos, si estás trabajando con otros adultos, y Ujú, también ofrezco un curso específicamente para el trabajo con jóvenes, ujú, niños y jóvenes entre los 8 y los 18 años. súper, Muy parecido, ¿sí? sí, Los tips y la estructura del curso es muy parecido, pero sí, obviamente se manejan aspectos adicionales. Entonces tú hablabas ahorita del Adverse Childhood Experiences, que son ya, experiencias traumáticas en la infancia. Entonces sí, también hablamos mucho de eso y son obviamente datos muy específicos o sí. que se enfoca más en el desarrollo infantil, obviamente, y adolescencia. Sí. Pero la estructura en general y la temática es muy, muy parecida. Súper. Me parece clave porque yo creo que, por ejemplo, volviendo un poco a mi experiencia personal en este hospital de salud mental de los adolescentes, claro, estos adolescentes están allí porque ellos intentan cometer self-harm 24/7 y a mí me parecía muy desafiante. Yo no sabía qué hacer en el momento en el que ellos estaban intentando cometer o estaba el trigger, ¿sabes? Que tú los ves que ya en cualquier momento van a empezar a hacer algo. Y yo decía, ¿qué les digo? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Ok, entonces me Mm, decían como tú, quédate atrás, respira, no sé qué, y vuelve más tarde. Y yo quería buscar alguna forma de crear ese rapport que me parece muy desafiante con adolescentes, ¿sabes? Entrarle a un adolescente claro, que claro. quiera hablar contigo, que te quiera contar cosas. Yo decía como, ¿qué hago? Entonces, ¿vemos una película juntos? O sea, como lo que hago yo con mis hijos de 5 años, que no funcionaba. Mm, Entonces, por eso te preguntaba si había algo que mm. sea Taylor para los adolescentes, porque me parece clave. Claro que sí. Y lo que hacemos en el curso es que tenemos como un modelo de intervención que Sí, le llamamos un action plan.
Ujú, son 5 pasos específicos sí, que nos sirven muchísimo en un proceso de esos, donde estamos de pronto apoyando a alguien y no sabemos qué hacer. ujú, Entonces, se nos facilita mucho seguir como esos 5 pasos. sí, eh, y lo que hacemos en el curso es explorar qué ujú, consideraciones debemos tener cuando estamos, digamos, practicando cada uno de esos pasos. ¿Qué sí, debemos hacer? ¿Qué podemos decir? mm, ¿Qué podemos hacer diferente? Y también cuando se trata de el trabajo con niños y jóvenes, es que también está el safeguarding. Entonces, existen procesos a nivel institucional aquí que debemos seguir. mm, Son mandatos que debemos seguir para la protección de menores, obviamente. Entonces, también es reconocer que en algunos casos vamos a tener que inmediatamente acudir a esos mandatos o a esos procesos ujú, porque la situación es en realidad una situación donde sí existe una crisis y debemos proteger a ese menor. Entonces también trabajamos mucho o sea, todo es basado en la evidencia empírica. Los cursos todos también tienen mucha influencia de personas que han vivido con trastornos mentales. ujú, eh, y se maneja, digamos, un modelo psicosocial, médico y psicosocial. Entonces también hablamos mucho sobre, definimos qué es la salud mental, qué es sí, un trastorno mental, definimos, por ejemplo, qué es un trastorno de ansiedad, qué son los trastornos alimenticios. sí, Eh, Miramos cuáles son los síntomas, no con el propósito de que las personas ya se conviertan en médicos o expertas, en expertos o comiencen a dar un diagnóstico que sí, porque alguien tiene estos síntomas, entonces yo creo que tiene ansiedad, no. Eh, pero con el fin de crear más empatía sí, y conciencia. Entonces, si yo estoy apoyando a una amiga sí, porque tiene algún problema en su relación con su esposo, no sé, y esto le está afectando muchísimo, ¿cómo puedo yo utilizar todos estos tips y esas pautas para ser de mejor apoyo para ella? sí. ¿Y tú Entonces, crees que este curso le serviría a padres también? ¿Tú crees que ayudaría? claro que sí, claro que sí. Yo siempre le estoy diciendo cuando yo en mi trabajo en constelaciones familiares, que es de manera mucho más terapéutica, siempre les estoy diciendo a las personas con las que trabajo, se trata como padres y madres debemos también desarrollar nuestro conocimiento, desarrollar, digamos, el lenguaje hacia la salud mental, porque de esta manera vamos a poder ofrecer mejor apoyo a nuestros hijos. Sí, ¿Sí? Muchas veces como padres, y eso es algo que también es muy específico para comunidades latinas y otras culturas, es que no sabemos cómo manejar conflicto en nuestras familias y muchas mm, veces en vez de mejorar una situación estamos escalando sí, por la manera en que nos estamos comunicando. Entonces, teniendo un poco más de conocimiento y entendimiento de cómo la salud mental se puede ver afectada y el por qué y de qué manera, eso también puede ayudar muchísimo a la comunicación en estas dinámicas familiares. O sea que sí. sí, sí es muy importante. Mm. Fascinante. Y entonces las personas que quieran hablar contigo sobre este curso y sobre tu programa también de constelaciones familiares, ¿tú también ofreces terapia, digamos, personal uno a uno o eso no lo haces tú? No, entonces lo que yo hago es ofrezco utilizo constelaciones familiares, coaching y mentoring Ujú, en el trabajo individual. okey, ¿Sí? perfecto, Entonces estoy utilizando esas 3 modalidades para el trabajo con personas, ya, como más independiente uno a uno. Y también organizo talleres de constelaciones familiares. Y muchas veces lo que surge en esos talleres es que muchas personas luego necesitan tener como un acompañamiento después de una constelación familiar para seguir de pronto trabajando y haciendo un proceso sobre alguna problemática que estén pasando. Entonces, en ese espacio yo trabajo desde un punto de vista sistémico con una persona de manera individual, ¿sí? y la constelación familiar, entonces, para entenderlo un poquitico, es como hablas con la familia como tal. Sí, no, sí, Okey, no. A ver, las constelaciones familiares es digamos, una metodología donde comenzamos a entender o a explorar dinámicas y patrones que se generan a nivel familiar y a nivel ancestral, inclusive. O cuando hablamos de sistemas, todos pertenecemos a sistemas.
todos tenemos nuestra familia de origen, ese es un sistema. Las familias que vamos creando, por ejemplo, mi pareja y mis hijas, ese es otro sistema familiar. Y también pertenezco a un sistema de laboral. Tengo un sistema, un grupo de personas con las que trabajo, ese es otro sistema. Entonces, todos, o el sistema comunitario. Entonces, todos pertenecemos a diferentes sistemas. Y muchas veces, sobre todo en el familiar, se van generando patrones y conflictos, dificultades que a veces no sabemos cómo manejar. Entonces, desde un punto de vista psicoterapéutico, estamos trabajando con el individuo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás manejando, digamos, conflicto? ¿Qué tips puedes aprender para poder manejar la manera en que te comunicas con tu pareja? Un ejemplo. Desde el punto de vista de constelaciones familiares, se está trabajando sobre la familia y el sistema. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué puede haber? ¿Qué traumas existen en tu sistema familiar sí, o ancestral que tú puedes estar cargando? Traumas que tú no hayas vivido directamente, pero que existen en ese sistema familiar y que te están afectando de alguna manera. Porque existen muchas cosas que heredamos, ¿sí? De nuestras familias y que estamos cargando, que se vuelven una carga, que se vuelven patrones que a veces no entendemos y que no nos pertenecen, pero que igual está en ese sistema familiar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos cuando hacemos un taller grupal, comenzamos a explorar cuáles son esos patrones y esos conflictos que a veces no son tan fáciles de ver. Y lo hacemos de una manera muy eh, mágica, diría yo, aunque muchas personas dirán, oh, eh, pero nos sentamos hacemos un círculo. sí, Como terapeuta, comienzo, digamos, a hacerle una entrevista a la persona que quiera hacer el trabajo sí, y luego yo le pido a esa persona que describa qué es lo que quiere traer y trabajar. Entonces esa sí, persona comienza a decir lo que quiere o el problema, a describir su problema. Y entonces le pido a esa persona que de pronto escoja a alguien en el grupo sí, que la represente a ella o a él. ¿Sí? Entonces separa a la persona y comenzamos a hablar desde el sentir, ujú, desde el sentir físico, qué sientes en tu cuerpo, qué sientes en tu corazón, ¿sí? sí, Sin interpretarlo, sin tratar de analizar qué sientes. Y muchas personas, de manera muy, muy bonita, y por eso digo espiritual y mágica, sí, es que comienzan a sentir cosas que no son de ellos, o sea, comienzan a representar mm, sentimientos de la persona que está haciendo la constelación. mm, Entonces, y son personas que no se conocen, que en muchos casos ni siquiera es la primera vez que ven a esa persona, pero comienzan a sentir, no quiero estar aquí, tengo mucho frío o me está doliendo este brazo. Y resulta que para la persona que está haciendo la constelación dice, ay, sí, yo tenía un dolor en el brazo por muchos años y no sé qué es. wow, Entonces, casi que como una obra de teatro, a pesar de que nadie lo está haciendo como un actor, o sea, sí, pero se van presentando cosas en esa constelación que le ayuda mucho a la persona que está haciendo ese trabajo a darle una mirada a su familia y a su sistema completamente diferente, sí, ¿sí? Y como facilitador o capacitador en ese campo, lo que hacemos nosotros es hacer preguntas mm, para generar movimiento. Entonces yo puedo que le diga a ella, listo, entonces tienes el representante tuyo, trae un representante, no sé, alguien que represente a tu esposo, a tu mamá o a tu, ¿sí? Y entonces separa a otra persona y dice, bueno, yo soy la mamá. Y esa mamá también va a sentir o esa mamá no va a querer acercarse al otro representante. O sea, se comienza a generar una dinámica que nos comienza a dar mucha información mm, sobre el problema que mm, trae esa persona que está haciendo la constelación. Entonces es un proceso muy bonito sí, y de mucha información, pero también muy visual, mm. ¿sí? Que le ayuda mucho a la persona a explorar esas dinámicas que se están presentando en su sistema familiar. No, y que también te ayuda a ti a identificar que muchos de los problemas que tú tienes en tu familia no son tuyos, por ejemplo, esa carga transgeneracional. Claro, Y esto lo digo a modo personal con el tema del estrés en mi hogar. Pero claro, muchas veces yo siento que el estrés que yo tengo en mi hogar no es el estrés mío, sino es lo que yo heredé exacto. de mi familia, de mi mami. Y aquí
sincerándome un poco contigo con el tema del aseo y del orden. Mi mami le encanta el aseo, mi mami le encanta el orden, y en Mm, mi cabeza está eso. Ahora yo tengo niños pequeños, menores de 5 años, o sea, yo no puedo pretender tener una casa limpia, pero a mí eso me genera estrés. Y hoy en día yo he intentado ya em, identificar cuando estoy estresada y le digo a mi esposo como estoy estresada y entonces él ya sabe, ok, let's give mommy space, let's go out for a walk, sí, vamos, organicemos un poco la casa porque a mí eso me activa, pero yo sé que no es mío. O sea, yo ya, hoy en día lo entiendo, yo sé que no soy yo la que está exacto. estresada, sino es ver a mi mami cuando yo estaba creciendo estresarse por el aseo en la casa. Me Claro. parece fascinante esta constelación. Y es muy importante porque en el acompañamiento que luego hacemos es que comenzamos a identificar esos patrones Mm, y también y comenzamos a honrar a nuestros ancestros, a nuestra sí, familia sí, y decir, gracias mami por darme, digamos, un patrón que tal vez no sea de lo más, sí, lo más perfecto, pero digamos, es una estrategia de defensa. mm, ¿Te mm, sirvió a ti en algún momento? sí, ¿O era una forma en la que con esa estrategia pudiste sobrevivir? sí, 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 sí. Entonces también se trata de honrar Mm, estas conductas patrones y de devolvérselos mm, mm, sí, a su familia y decir esto no es mío. Entonces sí. utilizamos muchas frases que también ayudan mucho al cambiar, digamos, ese chip y como a crear eh, sí, como framing, Ya, crear una nueva perspectiva sí. sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo nos sentimos ante diferentes situaciones, cómo manejamos situaciones. Es una práctica muy, muy bonita y me encanta, o sea, es algo que me apasiona muchísimo. No, se nota, yo también ya estoy apasionada y creo que es impactante porque cuando tú haces esa intervención en una familia, sea mamá o papá, tú estás impactando a la familia en general, estás impactando a la pareja, a los hijos, a los abuelos, o sea, el cambio que tú estás generando con esa simple intervención, wow, o sea, es fascinante. De verdad que quiero Lo, saber más. Voy sí, a revisar. lo mágico de esta metodología es que así la familia no esté presente físicamente, se genera un movimiento, Sí, se va no, generando total. un movimiento y ese movimiento comienza a afectar de manera positiva Mm, a ese sistema familiar. Entonces es algo claro, muy bonito, algo suaviza, algo se va desenredando, esos nudos se van desenredando. Lo veo como ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? El cot mobile, esos que colocamos en las cunas, que el ay, sí, que hace musiquitas. Ah, hace musiquita y que ¿móvil? No, 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 aquí se le llama mobile, creo que se ¿sí? llama móvil. Entonces, una constelación de la manera más simplística es cuando las diferentes partes de ese mobile se van enredando. Sí, sí, sí. Sí, entonces, claro, no va a poder moverse de manera como más seamless o queda Sí, estancado, ¿verdad? sí, Entonces, con la sí, constelación familiar lo que hacemos es comenzar a desenredar verdad, para que ese mobile pueda moverse y libre. pueda sonar o pueda dar la música o lo que sea, pueda funcionar de No, y claro, manera. tú llegas a casa libre, llegas y te sientes menos cargada. Cuando yo hago mis terapias de relajación del estrés, ahora que he tomado la práctica de respirar mucho, desde que nació mi segunda hija me la paso respirando, eh, digo, porque a mí la respiración me libera y siento, cuando yo veo ya la carga, veo que en mi cabeza, y por ejemplo en las noches, anoche yo te conté, cometí un error con mi teléfono porque estaba cargada, estaba cansada, estaba estresada, y yo, ok, necesito parar, salgo, camino, y siento que llego a casa más tranquila. Entonces, me imagino que esta constelación hace eso en la persona que toma. Fascinante, fascinante y estoy segura que va a ayudar muchísimo porque, como te decía al principio, muchas de las personas que conozco me dicen, necesito una terapeuta que hable español, que me entienda, y también eso es clave en ti, que tú conoces las dos culturas. Yo tengo muchos conocidos que son casados con ingleses, entonces tenemos las dos culturas, está la cultura británica, está la cultura latina, y en una familia multicultural, ¿sabes? Donde se hablan los dos idiomas, bueno, esto es Sí. una melcocha de cosas, entonces fascinante que haya este servicio y que lo tengas, voy a contarlo, gracias por compartirlo aquí. Creo que voy a dejarlo hasta acá, ha sido fascinante hablar contigo, Jessica, me encanta todo lo que haces
Y antes de irte, quiero que me cuentes si has utilizado últimamente la inteligencia artificial. ¿Qué has hecho tú con la inteligencia artificial? ¿Cuál es esa interacción que has tenido? Digamos que yo soy un poco tradicionalista, Perfecto. como me dice mi hija, you're ancient. Em, ¿Cuántos años entonces, tiene tu hija? 12. Ah, ok. Tengo una hija, mi hijastra tiene 21 años, Oh, mi hija wow. tiene 12. Ok. Em, pero bueno, la de 12 me dice que estoy muy vieja. A ver, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial? En este momento, de manera muy básica. O sea, me ayuda muchísimo. A mí me encanta escribir. Entonces, en lo que sí me ha ayudado mucho es si yo estoy redactando, digamos, un artículo, o un informe, entonces es algo que utilizo para que me genere de pronto un poco más de ideas o que me ayude a estructurar ese informe de una manera como más, sí, más profesional. Entonces me ayuda que antes de pronto me demoraba 4 horas escribiendo algo, pues Sí, ahora me demoro 2, porque igual me gusta escribirlo. sí. Entonces yo primero escribo, digamos, el texto, Ujú, porque necesito que sea mío, que sí, tenga, sí, parte de mi identidad allí. Y entonces utilizo inteligencia artificial como para que me ayude de pronto a mejorar y estructurar ese informe, por ejemplo. Em, para generar ideas, ¿sí? Ideas en cuanto a, digamos, a estadísticas o capacidad, o digamos, ideas para capacitaciones de pronto que sean un poco diferentes a lo que hago usualmente, entonces también me ayuda mucho a generar esas ideas. Em, con respecto a estadísticas, a información un poco más empírica, sí debemos tener mucho cuidado, mm, porque obviamente la inteligencia artificial captura información en general y debemos ser muy, muy cuidadosos como profesionales de la salud en que cualquier dato que estemos, digamos, promoviendo, que tengamos alguna referencia, que estudio, que investigación es y que sea de un estudio que sea, sí, mucho más responsable, digamos así. sí, Entonces, por ese lado, digamos que de una manera muy básica en este momento lo utilizo. Y súper, obviamente como freelancer me ayuda muchísimo en mis accounts, porque sí, ya obviamente tenemos que hacer todo digital ya, y pues sí utilizo inteligencia artificial que me ayude al manejo de pronto de mis finanzas, que también sí, es algo muy personal, pero sí. sí es muy, o sea, valoro mucho digamos, ese recurso. Ese- Claro, claro, yo creo que es eso. Yo y hablo muchísimo con los profesionales de la salud porque yo veo que muchos de mis colegas la usan en el trabajo y siento que a veces no tienen el training necesario, ¿sabes? Hay que ser, hablando un poco del sector de la salud, NHS England tiene un training que se llama Clinical Safety, porque nosotros como profesionales tenemos que velar por la salud y por la seguridad del paciente cuando estamos utilizando la tecnología o las herramientas digitales. Y veo que lo utilizan y claro, súper, yo siento que hay que perder el miedo con la inteligencia artificial, optimiza procesos, el tiempo que tú te ahorras, y por ejemplo, para nosotros, o para mí en especial, que inglés es mi segunda lengua, lo que tú decías, a mí redactar un correo me tomaba un día, hoy me toma 10 minutos. Claro, Claro, claro. y lo leo y lo personalizo y siempre digo, necesitamos igual saber inglés, porque ese es el propósito que yo tengo yo, aprender inglés para que tú te asegures que la información que te está brindando la herramienta sea veraz, pero sí Exacto, optimiza muchísimo los procesos. Y clave lo del el resource, la fuente tiene que ser reliable y tienes que alimentar la herramienta con esa fuente que tú ya has leído, el libro que te has, sí, que has leído, el guidelines, lo que sea, súper clave. Pero chévere que la estés utilizando porque me parece que está revolucionando todo el aspecto de las personas y siento yo en que más información le brindemos que sea real, que sea confiable, más segura, se va a volver más adelante. claro. Yo hace poquito estuve en una charla, de hecho, de inteligencia artificial y en el 2025 las búsquedas más grandes o como la interacción con la herramienta fueron de terapia. Mucha Mm, gente la mm, utilizaba como terapeuta a la herramienta. claro, Yo, ok, hold on a second, ok, tú necesitas el humano que te escuche. Um, pero sí me parece importante que nosotros como profesionales de la salud la empecemos a utilizar para que se alimente de información real, ¿sabes? En algún momento sé que va a ser la curación de esto. Eh, claro que sí. Súper. ¿Hay algún libro que quieras recomendarle a la audiencia? ¿Algún libro que tú digas? Sí, La simetría oculta del amor, de Ok, Bert Hellinger.
Bert Hellinger fue el creador de la metodología de constelaciones familiares Ok. y este libro me parece, es como una introducción a esta metodología em, y la introduce de manera muy humana, diría yo. Em, no tanto metodología o técnica, sino más para, no sé, ejercer un poco más de conciencia sobre tal vez la manera, la importancia de esas dinámicas familiares, la importancia eh, que debemos darle al amor, Súper. la importancia al orden, y orden no de tener la casa organizada y limpia, sino el orden en nuestros sistemas familiares, el orden entre hermanos, la inclusión y la exclusión, que me parece también muy importante, que en muchas familias, sobre todo cuando existen traumas, de pronto tengamos algún familiar que haya cometido un homicidio, Mm. eh, hay tanta, ¿cómo se le dice? Embarrassment and shame. eh, Vergüenza, pena. vergüenza, esa es la Vergüenza. palabra. Existe tanta vergüenza que entonces excluimos completamente a ese familiar y ahí esa es otra manera en que se generan algunos de esos conflictos en los sistemas familiares y patrones de pronto que no son muy buenos, que no nos sirven. Entonces se habla mucho de cómo debemos incluirlo todo, Sí. inclusive las personas con las cuales de pronto no, no queramos incluir las personas que de pronto han hecho, cometido crímenes muy graves, Ujú. pero ellos pertenecen a ese sistema familiar y debemos incluirlos para que comencemos a sanar. Entonces es un libro muy lindo que introduce las constelaciones familiares y que explica muchos de estos conceptos o aspectos de vida que son tan importantes para nuestra sanación y desarrollo personal. La simetría oculta del amor. Súper, lo tendré en mi lista. ¿Por qué crees que es importante cuidar la salud mental, especialmente de nosotros como migrantes? Porque como migrantes tenemos que reconocer el impacto que ha tenido nuestro desplazamiento. Ujú. Ahí existe, o sea, pasamos como por existe una ruptura de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia cuando nos vamos a otro país, cuando no hablamos el idioma o lo estamos aprendiendo, cuando no entendemos el sistema educativo, de salud, legal, sí, en general, cuando tenemos problemas económicos, todas estas cosas, todos tenemos casi que digamos, una olla pitadora, ¿sí? Y esa olla pitadora se va llenando de estrés, se va llenando de trauma, ¿sí? Y si no estamos haciendo algo para eh, darle un poco más, para aliviar ese peso de la pitadora, ¿qué va a pasar? Ujú. Esa pitadora va a explotar, se va a llenar y va a explotar. Entonces es muy importante como la comunidad en general, que reconozcamos el impacto de ese desplazamiento, de ese movimiento, de todos esos cambios que nos va a afectar de manera emocional y de manera psicológica, y en muchos nos afecta de manera física. Entonces, lo que vemos muchas veces es que la comunidad latina llega al sistema de salud con síntomas físicos, Sí. con migrañas, con dolores allí, con cosas allá, problemas, y muchas veces esto está relacionado con con algunos problemas de salud mental, Mm, porque no están manejando el estrés, mm, no se están dando el espacio para descansar, no están hablando al respecto, no están yendo a terapia. sí, Entonces sí es importante darnos un espacio y reconocer que todas estas experiencias nos van a afectar de manera positiva y de manera negativa, sí, 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 sí. además, y que debemos hablar al respecto. Debemos tener a alguien de confianza con la que podamos hablar, no porque esa persona a estar de acuerdo con todo lo que digamos, no, esas Ujú. personas de confianza también nos pueden retar y nos pueden dar tips, nos pueden dar pautas para mejorar nuestra salud mental. Y los hábitos en general diarios de dieta, ejercicio, movimiento y cómo manejemos nuestros teléfonos sin tecnología es muy importante, Sí. ¿sí? Porque es algo que veo muchísimo Mm, en personas que están trabajando todo el día, llegan a su casa, hacen de comer, arreglan allí, acuestan a los niños y luego
se sientan a mirar el teléfono 1 o 2 horas, mm, no están durmiendo bien, no están comiendo bien. mm, Entonces, tenemos que también considerar todas esas el lifestyle, ¿sí? ya, Los hábitos diarios que nos pueden ayudar a, digamos, a darle un poco más de espacio a nuestra pitadora, sí, o que también están añadiendo y mm, aumentando esa presión, la presión, sí. ¿sí? Entonces, también es muy Súper, sí, súper clave todo lo que acabas de mencionar. ¿Tú cómo manejas el estrés? ¿Qué técnica haces para manejar el estrés o el y burnout? si volvemos con la analogía de la pitadora, Sí, también es reconocer muchas veces cuándo se está llenando y qué tan llena está, ¿sí? sí, Entonces, eso lo reconocemos porque comenzamos a, a sentir cosas diferentes o cosas muy incómodas. Entonces, para mí, eh, yo veo a veces cuando estoy muy preocupada o tengo mucho estrés, eso me afecta el sueño. sí, Entonces, no duermo muy bien, me levanto muchas veces en la noche preocupada, pensando en lo mismo, lo mismo, lo mismo. mm, Entonces, se trata primero de tener un poco más de conciencia sobre, bueno, qué tan llena está mi pitadora en este momento mm, y reconocer qué puedo hacer para cambiar y para generar un poco más de espacio. sí, Y a veces esos cambios pueden ser pequeños, pueden ser cambios como, bueno, me voy a asegurar de que no voy a utilizar el teléfono antes de acostarme, entonces mm, lo dejo 1 hora antes de acostarme, y más bien me acuesto a leer sí, o me acuesto más temprano. mm, No tengo que estar viendo televisión, o sea, no tengo que quedarme hasta las 12, 1 de la mañana viendo una serie cuando puedo acostarme más temprano y descansar. Si eso es sí, lo que necesita esa pitadora en ese momento, pues lo voy a hacer. sí, Eh, entonces, reconocer esos cambios pequeños que podemos hacer, de manera pues diaria para ir como manejando el estrés un poco. Existen obviamente situaciones que ya son demasiado estresantes o que están fuera de nuestro control, mm, obviamente que no se van a ir así tan rápido. Entonces, poder hablar al respecto con alguien es muy importante. O sea, tener esa persona con la que uno puede hablar, como para tener una perspectiva diferente, y de pronto esa persona puede sugerir tips que, no pensé en eso, voy a ujú, hacer entonces tal cosa. O de pronto muchos de esos problemas sí requieren ayuda profesional o si requieren ayuda, no sé, si tienes problemas económicos, tal mm, vez una asesoría, sí, financiera sobre deudas, cómo manejar una deuda, cómo, qué otras ayudas pedir. Entonces, a veces sí necesitamos salir y pedir ayuda y conseguir otros recursos de apoyo y un acompañamiento diferente, ¿sí? Porque de pronto ese problema que estás manejando es muy grande, ¿sí? sí, Entonces, eso también se trata de eso, de considerar, bueno, ¿qué puedo cambiar yo y qué ayuda necesito y a quién acudo en este momento? Entonces, esa es la manera que yo manejo mi estrés o manejo, digamos, la pitadora, aunque también reconozco que tengo muchas, digamos, estrategias que no son muy buenas a veces. ok, Entonces también reconocer que a veces hacemos cositas que no, ¿sí? Por lo menos la comida, ¿sí? Si yo estoy muy estresada, me dan esas ganas de comer galletas y papitas y cosas en realidad que no sirven, en vez de prepararme algo como mucho más, ¿sí? Saludable. Entonces sí, también reconozco que tengo muchas estrategias que no son muy buenas, sí, y no se trata de criticarme ni de, sí, pero sí reconocer que a veces hacemos cosas que no nos ayuden. Entonces, desde tener más conciencia sobre esas conductas que nos ayudan o que no en un momento de estrés. Mm. clave, el reconocimiento, la aceptación, buscar ayuda, que creo que es clave, especialmente en la cultura latina, buscar ayuda, terapeuta, bueno, una persona que esté preparada mejor, que no te dé consejos, porque sabes que damos consejos, pero eso me parece clave. Y nombrar las emociones, creo que está bien nombrar las emociones, no nos estamos diagnosticando, pero estamos acknowledging, ¿sí sabes? Estamos Sí, diciendo, estamos reconociendo que algo pasa, que algo que no es muy, que algo inusual, que algo que me está generando un nivel como de discomfort, de incomodidad, sí, y eso no es como tan normal, o sea, no es, sí es mío, pero no es algo que vivo todo el tiempo. Entonces sí reconocer que está ahí, está sí. ahí. Y que no Sí, somos perfectos, que también todos tenemos algunos otros mecanismos que no son tan saludables, que no son tan regulados, que no son tan buenos, pero que al final al cabo nos sirven también. Yo siento que especialmente en el sector de la salud vienen muchos pacientes y
Claro, a mí me ven, yo soy delgada, entonces creen que soy saludable, que no tomo, no fumo. Bueno, yo no fumo. Y hago ejercicio, sí hago ejercicio, pero también hay otras cosas. Hay días en que yo digo no quiero hacer nada y prendo Netflix, entonces me quedo hasta la 1 de la mañana viendo Netflix y al día siguiente me arrepiento total Es porque mis hijos se despiertan a las 5 de la mañana. Entonces, sí, claro, hay días en los que tenemos que decir, ok, esto es lo que puedo hacer y está bien, mañana continuaré. Entonces, clave. exactamente. Para cerrar la conversación que ha sido encantadora, muchísimas gracias. Un consejo para aprender un idioma, porque tu inglés es buenísimo, obviamente, y tu español es buenísimo. Entonces, quiero que tú nos des un consejo para aprender. ¿Qué te sirvió a ti o qué has visto que sirva? El networking es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de profesionales de la salud. Eh, Estar en espacios donde puedas escuchar charlas, donde puedas conocer otras personas, donde te estás retando constantemente y cometiendo errores. No pasa nada, comete errores con el idioma. La mayor parte de personas no se van a burlar de ti. Al contrario, van a también sentir, ah, no, esta persona súper chévere que está aprendiendo un idioma nuevo y que se está sí, está en un espacio como este sin hablar muy bien el idioma, pero lo está haciendo. Entonces también es eso. Diría yo, shadowing es muy importante, observar a otros profesionales. Entonces, si ya estás trabajando en el campo de salud, de salud en general, eh, así estés en un espacio como más administrativo y quieras aprender sobre algo diferente, conéctate con otras personas y pídele de pronto a un manager, a un supervisor, a un colega, si puedes de pronto por 1 horita o 2 eh, estar, sí, observar muchas de las cosas que hacen. Eso también es importante. Y por último, diría yo que el mentoring y el coaching también es importante. Entonces, poder hablar con un profesional, obviamente, que tengas a disposición y te pueda dar, y puedas tener algunas charlas donde puedas hacer preguntas, donde puedas recibir un asesoramiento sobre qué más puedes hacer. Y esas conversaciones van a mejorar tu inglés, Sí. van a ampliar, digamos, tu vocabulario. Entonces, sí, sí me parece muy importante. Obviamente, está en Internet, están los libros, está la inteligencia artificial, pero yo creo que en el campo de salud en general, son esas conversaciones que estamos teniendo con personas todos los días. Y el voluntariado, Mm. hacer un par de horas, 3 horas, 4 horas de pronto a la semana, haciendo un voluntariado con una comunidad de pronto que nos interese o que sea así. Y allí también vamos a estar aprendiendo y desarrollando nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Me parece muy, muy importante. Mm. Gracias por mencionar el tema de mentoring, porque eso es algo que hago yo. Por ejemplo, yo dentro del el servicio que tengo en Latam, que es mentoring, y es mentoring a profesionales de la salud, porque me parece clave que tú hables con personas cuando estás hablando en el entorno de crecimiento profesional, personas que están en tu industria, que entienden tu mercado, que entienden el idioma que tú vas a llegar a hablar cuando entres a trabajar y que tú puedes aprender de esa experiencia. A mí me encanta la mentoría, me fascina ayudar a personas que quieren entrar al sistema de salud, que quieren crecer dentro del sistema de salud, porque siento que tiene mucho potencial. Uno, estás ayudando a personas, estás salvando vidas, pero también aprendes muchísimo y creces muchísimo. Entonces, súper clave que hayas mencionado el mentoring y el mentoring humano. Yo amo la tecnología, yo amo la inteligencia artificial, pero eso es clave. Pienso que la esencia humana aún la necesitamos, no se ha perdido y creo que es importante tener esa persona allí al otro lado de la línea para hablar. Entonces es súper clave. ¿Hay algo más que quieras compartirnos, Jessica, o ya estás? ¿Cómo se pueden contactar o comunicarse conmigo? Me encuentran en LinkedIn, Jessica Agudelo, en Instagram también. No sé si puedo compartir mis datos contigo más Sí, por favor. adelante. Sí, Y mi correo electrónico es hello@jessicaagudelo.com. sí. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o si quiere sobre el trabajo que hago, o obviamente me encuentran en LinkedIn. Sí, eso sería lo último. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias por todo lo que has compartido, mucho conocimiento, mucho valor. Y claro que sí voy a poner tus datos en los comentarios de este podcast que saldrá en Spotify, también saldrá en YouTube para las personas que estén interesadas en suscribirse y compartirlo con las demás, con la audiencia. Jessica, mil gracias.
Muchísimas gracias, Leslie.